Una vez estuve seguro de tener todas las respuestas. Pensé que mi devoción era suficiente, mi obediencia, la prueba de la verdad. Mi vida era estructurada, disciplinada y cimentada en todo lo que me enseñaron desde pequeño. Pero ¿qué sucede cuando los cimientos sobre los que has construido tu vida empiezan a tambalearse? ¿Qué haces cuando el silencio en tu alma se hace más fuerte que tus oraciones? Esto no es solo una historia, es mi camino, mi punto de quiebre y el milagro que redefinió toda mi existencia. Si alguna vez te has sentido dividido entre la tradición y la verdad, si alguna vez has tenido miedo de cuestionar lo que te dijeron que creyeras, entonces necesitas escuchar esto. Desde fuera, mi vida parecía ideal. Era la esposa de un respetado líder religioso, una madre devota y un modelo de obediencia en nuestra comunidad. Nuestro hogar era un lugar de orden, disciplina y fe inquebrantable. Seguíamos todas las reglas, honrábamos todas las costumbres y vivíamos como se nos decía que debían vivir los buenos creyentes. Vestía como debía vestir, hablaba como se esperaba que hablara y nunca me desviaba del camino que me habían trazado. Nuestros hijos recitaban las escrituras antes siquiera de saber montar en bicicleta. No celebrábamos cumpleaños, no escuchábamos música, no nos exponíamos a nada considerado mundano. Y yo creía que esto era sagrado, creía que esto era seguro, pero tras las puertas cerradas de mi alma, estaba exhausta. Había un peso inexplicable, una fatiga que el sueño no curaba. Me decía a mí misma que era una guerra espiritual o una prueba de resistencia, pero en el fondo, algo no encajaba. No eran los rituales, no eran los sacrificios, era el silencio. Ese tipo de silencio que te hace preguntarte si alguien realmente está escuchando. Seguí todas las reglas. Entonces, ¿por qué sentía a Dios tan lejos? ¿Por qué el miedo, y no el amor, impulsaba tanto lo que hacíamos? ¿Por qué las preguntas inocentes de mi hija me conmovieron más que cualquier sermón? Recuerdo una noche en particular, acostada en la cama después de un largo día de limpieza, ayuno y cumplimiento de mi deber. Mi esposo ya estaba dormido. La casa estaba en silencio. Miré al techo y pregunté, ¿es esto? ¿Es así como se supone que debe sentirse una vida de fe? Ese momento me aterrorizó, porque en nuestro mundo, cuestionar no estaba permitido. La obediencia era absoluta. La duda era peligrosa, pero no podía evitarlo. Las preguntas llegaban de todos modos, y cuanto más las enterraba, más fuertes se hacían. Mi hija, Laila, tenía solo 9 años cuando me preguntó algo que no pude responder. Su mejor amiga del colegio era cristiana. Me preguntó, «Mamá, si Emma es amable, ama a la gente y cree en Dios, ¿por qué Dios la enviaría al infierno?» Me quedé paralizada. Le di la respuesta que me habían enseñado a dar. Solo quienes siguen la verdad se salvan. Pero algo dentro de mí se quebró al ver su rostro desfigurado. Su inocencia chocaba con la teología sobre la que había construido mi vida. Y por primera vez, me pregunté si ella estaba más cerca de la verdad que yo. Pero ¿qué podía hacer? Mi esposo era la voz de nuestra fe. Nuestra comunidad nos veía como ejemplo. Yo era la imagen misma de la sumisión, y romper esa imagen significaría desgracia, rechazo o incluso algo peor. Así que hice lo que siempre había hecho. Callé, sonreí, recité. Obedecí. Aprendí a ocultar tan bien la tormenta que sentía dentro de mí, que incluso yo empecé a olvidarla, hasta que todo cambió. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has vivido una doble vida? No porque quisieras, sino porque la verdad que llevabas dentro era demasiado peligrosa para revelarla. Así viví yo durante años. Y si ese es tu caso, quiero que sepas ahora mismo, no estás solo. Tus preguntas no son rebeldía. Podrían ser el primer paso hacia la libertad. Sigue escuchando, porque lo que sucedió a continuación en mi historia me conmovió profundamente y me reveló un amor que nunca supe que existía. Si esto resuena en tu corazón, no te detengas. Sigue mirando, porque lo que estás a punto de escuchar podría ser el comienzo de tu despertar. Y te prometo que vale la pena. Desde fuera, mi vida parecía perfecta. Estaba casada con un respetado líder espiritual, un hombre admirado por muchos y seguido por cientos. Teníamos 4 hijos hermosos, un hogar disciplinado
y una reputación en la comunidad que la gente envidiaba. Nuestros días estaban llenos de oración, estructura y reglas. No celebrábamos cumpleaños, no interactuábamos con la cultura pop y desde luego no cuestionábamos nada. Memorizábamos las escrituras como si fueran oxígeno. Cada detalle de nuestra vida se gestionaba a través de la lente de la tradición y el deber. Para el mundo, éramos un ejemplo brillante de fe, pero me asfixiaba. Había aprendido a sonreír mientras moría por dentro, porque en nuestra fe no había espacio para el cansancio, para el cuestionamiento, para ser humano. El peso se hizo más pesado con el tiempo. Mi esposo predicaba con autoridad cada semana, advirtiendo a la gente sobre la desobediencia y el juicio. Yo estaba detrás de él, asintiendo con la cabeza, incluso cuando mi propia fe temblaba como hojas al viento. Por la noche, cuando la casa se quedaba en silencio, me quedaba en la cama haciéndome las preguntas que no me atrevía a decir en voz alta. ¿Por qué nuestro Dios se sentía más como un guardián que como un padre? ¿Por qué el miedo era la herramienta que usaba para acercarnos? ¿Por qué me sentía más vacía después de orar que antes? Enterré estos pensamientos en silencio, avergonzada. Creía que la duda era una debilidad, pero lo que no sabía entonces es que a veces la duda es la puerta que Dios usa para entrar. Fue mi hija quien primero rompió el muro que había construido alrededor de mi alma. Era solo una niña, con los ojos abiertos, llenos de curiosidad e inocencia. Dijo: «Mamá, mi amiga Emma es cristiana y ama a Dios. ¿Por qué la castigaría Dios?». La miré a la cara y sentí un escalofrío en el espíritu. Le di la respuesta que me enseñaron. Solo quienes siguen el camino correcto se salvan. Pero las palabras se sintieron como ceniza en mi boca. Mi hija apartó la mirada, decepcionada, confundida. Y por primera vez, no solo sentí dudas, sino miedo. Miedo de que todo lo que creía pudiera no ser toda la verdad. Miedo de haber transmitido un sistema de creencias que se basaba más en el control que en el amor. Aún así, permanecí en silencio. No había espacio para la rebelión. Mi rol estaba claro: obedecer, someterme, servir. Me respetaban, incluso me honraban, pero por dentro era un fantasma. Limpiaba hospitales durante el día, servía a mi familia por la noche y dormía con la boca llena de preguntas. Cada vez que veía a una mujer de mi comunidad ceder ante la presión, la juzgaba. Pero en secreto, envidiaba su valentía. Envidiaba a cualquiera que se atreviera a liberarse, porque yo no podía, o eso creía. La mentira que me ataba era simple: lo perderás todo si hablas. Y esa mentira me mantuvo encadenada durante años, hasta la noche de mi muerte. Se suponía que sería un día normal. Había terminado mi turno en el hospital, ayunando todo el día por Ramadán. Iba de camino a casa, pensando en dátiles, sopa y las sonrisas de mis hijos. Pero al cruzar la calle, un coche se saltó un semáforo. Todavía oigo el chirrido de los neumáticos en mis pesadillas. Ni siquiera tuve tiempo de gritar. En un momento estaba de pie, al siguiente me había ido. Todo se volvió oscuro. Y entonces estaba en otro lugar. Flotaba, viendo mi cuerpo en el pavimento, la gente gritando, mi hijab empapado en sangre. Pero no sentía dolor, solo paz. Hasta que empezaron los susurros, hasta que llegó el fuego. Y entonces supe, ya no estaba en paz. Estaba en un lugar al que nunca creí que iría. El fuego estaba vivo. Los gritos eran interminables. Vi gente que conocía, gente que amaba, retorciéndose de dolor, implorando misericordia. No podía respirar. Las cadenas resonaban. Los rostros se derretían. Los niños sollozaban. Clamé a Dios, al Dios al que le había rezado toda mi vida. Pero solo hubo silencio. Y entonces lo vi. Un hombre al que una vez veneré. Un maestro de mi esposo. Alguien a quien habíamos honrado durante décadas. Su rostro estaba contorsionado por la agonía. Me miró a los ojos y gritó: «Me equivoqué. Sálvalos. Su voz me perseguirá para siempre». Fue entonces cuando algo se quebró dentro de mí. Si él se había equivocado, si yo me había equivocado, entonces todo tenía que cambiar. Supliqué irme, supliqué la verdad, y el fuego comenzó a apagarse.
De las cenizas surgió una luz. Al principio fue tenue, luego radiante. Y en esa luz lo vi, no al profeta del que había oído hablar en las discusiones religiosas, sino a Jesús. Sus ojos vieron cada herida, cada miedo, cada duda que alguna vez tuve. Pero en lugar de juicio, sentí amor. Un amor que nunca había conocido. No habló en voz alta, pero lo oí decir: yo soy el camino. Y en ese momento comprendí. No había estado siguiendo a Dios. Había estado siguiendo reglas. Él me mostró a mis hijos. Dos futuros. Uno donde estaban atados por el miedo. Otro donde eran libres. Dile, dijo. Di la verdad. Y fue entonces cuando supe. Tenía que regresar, aunque me costara todo. Cuando abrí los ojos en el hospital, todo había cambiado. Las máquinas pitaban. Me dolía el cuerpo. Pero mi espíritu estaba vivo como nunca antes. Mi esposo estaba de pie junto a la cama, con los ojos llenos de confusión y miedo. Intenté hablar. Tenía la garganta seca, pero la única palabra que salió fue: Jesús. La habitación quedó en silencio. Su rostro se endureció. ¿Qué dijiste?, susurró. Lo repetí, esta vez más alto. Vi a Jesús. Esa sola frase lo destrozó todo. Mis hijos parecían asustados. Las enfermeras entraron corriendo. Mi esposo les dijo que estaba delirando, que había alucinado. Pero nunca había tenido tanta claridad en mi vida. Estaba muerta, y ahora estaba viva. Pero no pasaría mucho tiempo antes de que deseara haberme ido. La reacción fue rápida. Mi esposo trajo a líderes religiosos para que oraran por mí. Recitaron versos, me declararon poseída, me llamaron engañada. Uno susurró que el diablo me había tocado. Me quedé allí sentada, destrozada, escuchando a hombres en quienes una vez confié decirme que negara lo que había visto. Pero ¿cómo podía? Había visto la verdad, sentido amor. Había conocido a un Salvador que conocía mi nombre. Aún así, me dijeron que lo olvidara, que regresara, que me arrepintiera. Dijeron que estaba avergonzando a mi familia, que mis hijos sufrirían, que mi alma estaba en peligro. Pero nada de lo que dijeran podía hacerme olvidar lo que había visto. No estaba loca, estaba despierta. Y sabía que, si me quedaba, intentarían aniquilarme esa verdad. Mi esposo cambió. Ya no me miraba igual. La calidez, la camaradería, la ilusión de unidad. Todo se desvaneció. Dormía en el sofá. Hablaba solo cuando era necesario. En la comunidad corrían rumores. Mis amigos cruzaban la calle para evitarme. Las mujeres que antes me abrazaban ahora me miraban con odio. Un hombre incluso escupió cerca de mí, murmurando: traidora. Mis hijos estaban confundidos. Mi hijo mayor, Karim, me llamó una desgracia. Dijo que había avergonzado a nuestra familia. Aisha guardó silencio. Me observaba con los ojos muy abiertos, dividida entre la lealtad y la curiosidad. Una noche, oí a mi esposo al teléfono. Estaba organizando enviarme a un centro de reeducación en el extranjero. Se me heló la sangre. Había oído hablar de esos lugares, donde te destrozan hasta que te rindes. Entonces lo supe. Tenía que irme. Encontré un grupo en línea, una comunidad cristiana oculta para mujeres como yo. Les conté mi historia. Una mujer, llamada Sara, me envió un mensaje. Conocía a una pareja en Irlanda que había ayudado a otras a escapar. Me ofreció un plan. Un autobús, un ferry, una casa segura. Lloré al leer sus mensajes. ¿De verdad iba a hacer esto? ¿Podría ser tan valiente? La noche que me fui, llovió. Mi esposo estaba en la mezquita. Empaqué una pequeña maleta, ropa, comida, una foto de mis hijos. Besé a Karim en la frente mientras dormía y le susurré: te amo. Abracé fuerte a Aisha y le dije: sigue haciendo preguntas. Jesús es real. Lloró, pero asintió. Desperté a mis dos hijos menores, Yara y Elías, y les dije que nos íbamos de viaje. Salimos en la oscuridad, corriendo hacia lo desconocido. El viaje fue largo, frío. Mis hijos temblaban en el ferry, acurrucados contra mi pecho. Susurré: Jesús, protégenos. Observé cada rostro a nuestro alrededor, aterrorizada de que alguien me reconociera, me denunciara, me devolviera a la vida de la que había escapado. Pero nadie vino. Cuando llegamos a Irlanda, el sol salía tras espesas nubes grises.
Parecía una señal. Un hombre llamado Michael esperaba en el puerto. Sonrió y dijo, «¿Fátima?» Rompí a llorar. Él y su esposa nos llevaron a un pequeño pueblo, rodeado de verdes colinas y silencio. No se parecía en nada a Birmingham, y mucho menos a Gaza. Por primera vez en años podía respirar. Nadie me juzgaba, nadie me controlaba. Era libre, y en esa libertad comencé a sanar. Conseguí un trabajo limpiando en una escuela local. Era un trabajo duro, pero se sentía diferente. El personal sonreía. Los niños me saludaban. Nadie preguntó por mi hijab, porque no llevaba uno. El día que me lo quité me paré frente a un espejo, temblando. Mi cabello estaba desordenado. Sentía mi cabeza expuesta. Sentí que iba a la batalla sin armadura. Pero entonces recordé la luz que vi, los ojos que vieron cada parte de mí y me amaron de todos modos. Susurré, no me esconderé más. Ese domingo, entré a una iglesia por primera vez con la cabeza descubierta y el corazón abierto de par en par. Comenzó la música. No sabía la letra. Pero levanté las manos. Manos que habían fregado pisos, cargado bebés y temblado de miedo. Las levanté no por ritual, sino por amor. «Gracias, Señor», grité. Y lo decía en serio. Mis hijos empezaron a hacer preguntas. Yara preguntó, «¿Quién es Jesús?» Le conté historias, igual que con los profetas, pero esta vez no le conté nada de religión. Compartí esperanza. Elías empezó a dibujar imágenes de Jesús. Por la noche, rezaban, «Jesús, te amamos». No había miedo en sus voces, ninguna presión, solo la confianza de un niño. Y en esos momentos, supe que había tomado la decisión correcta. Aunque el mundo me odiara, aunque Karim nunca me perdonara, les había dado a mis hijos la oportunidad de conocer el amor verdadero. Todavía extrañaba a mis hijos mayores. Todas las noches lloraba por ellos, rezaba por ellos, susurraba, «Jesús, llámalos como me llamaste a mí». Escribí cartas, envié mensajes. No recibí respuesta, pero seguí creyendo, porque el amor nunca se rinde. Pasaron los meses. Irlanda se convirtió en mi hogar. No solo un escondite, sino un comienzo. Encontré un propósito en las cosas pequeñas. Caminar por los campos, compartir historias con otras mujeres, cantar en la iglesia con personas que conocían mi pasado y me amaban de todos modos. Un día, recibí un mensaje. Era de Aisha. «Mamá», escribió, «vi tu video. Lloré. No estoy lista para irme, pero quiero hablar». Mis rodillas cedieron. Caí al suelo llorando. Había comenzado. La pared se estaba agrietando. La llamé. Lloramos juntas. Ella hizo preguntas. No forcé las respuestas. Simplemente escuché. Le conté lo que vi, lo que sentí. Le dije, «Jesús no es una religión, es una persona, y te ama». Ella no discutió. Simplemente escuchó. Una semana después me pidió que le enviara una Biblia. Karim aún no me ha hablado, pero no me he dado por vencida. Rezo por él todas las noches. Creo que Jesús lo alcanzará, ya sea a través de mí, de un sueño, de un desconocido, de un versículo, porque cuando Jesús quiere tu corazón, no deja de llamar. No sé dónde termina esta historia, pero sé quién sostiene la pluma. Y si estás escuchando esto y te sientes dividido, entre el miedo y la verdad, entre la tradición y la esperanza, no esperes a que sea demasiado tarde. Viví en silencio demasiado tiempo. Tenía miedo de lo que perdería. Pero lo que gané, nada se compara. Encontré la paz. Encontré el amor. Encontré a Jesús. Y Él no está lejos de ti. No tienes que ganártelo. Solo di su nombre. Él está esperando, igual que me esperó a mí. Si mi historia te ha conmovido, no lo ignores. Esa conmoción no es solo una emoción. No es casualidad, es una invitación. Quizás estés ahí sentado con 1000 preguntas, sintiéndote dividido entre lo que te enseñaron y lo que te susurra el alma. Entiendo esa situación. He vivido en esa tensión. Y estoy aquí para decirte, no tienes que tener todas las respuestas. No tienes que solucionarlo todo antes de responder.